Gloria al Señor. Jueces 3:1, ahí vamos a leer, dando la bienvenida a todos los que nos escuchan y las gracias a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga mucho. Y cuando tengan Jueces 3:1 me confirma con un amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra, porque la palabra es de Dios, amén, no es de uno, es de Dios. Así que si Dios nos pone a hablar, hay que hablar. Gloria al Señor. Jueces 3:1 dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Nos vamos al verso 5, dice: así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, jereseos y jebuseos, todos los feos, ¿verdad? Y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Escucharon esta palabra, hermano? Pues ahí vamos a predicar, pero yo antes de predicar quiero que usted levante sus manos y que usted cierre sus ojos y me ayude a orar en esta mañana para que Dios sea el que nos hable y que usted le diga: Señor, háblame en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, delante de tu presencia estamos. Tu palabra tiene poder y autoridad, Señor, y es tu palabra la que vamos a exponer en esta mañana, Señor. Úsame, Dios, habla a través de mi boca, Dios. Tú sabes que estamos necesitando. Tú sabes la palabra que necesitamos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, habla a los que nos ven a través de las redes sociales, Dios. En el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana, Señor. Y permite que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón y cada vida, Señor. Que esta mañana sea diferente. Que algo pase a través de la palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva mientras se predica tu palabra, Señor, y empiece a hacer la obra, Dios, por la cual has enviado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por este privilegio, Señor, tan lindo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a estar predicando bajo el tema del desastre al milagro. Del desastre al milagro. Gloria al Señor. Nos relata la Biblia una historia de una mujer que quedó viuda. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer, además del sufrimiento que su esposo había fallecido, su esposo le había dejado una gran deuda. Era un hombre de Dios, pero le había dejado una gran deuda. Entonces ella vio cómo llegaron aquellos hombres a los cuales su esposo le debía y le dijo: bueno, páguenos, señora, porque su esposo nos debe tanto. Probablemente esta mujer empezó a buscar en su casa y a buscar algo de valor para ver qué podía darles para menguar la deuda, pero no encontró. Buscaba y de pronto lo que vio en su casa fue una vasija de aceite y eso era todo. Pero con eso no iba a poder pagar la deuda que su esposo quedó debiendo. Entonces aquellos hombres le dijeron: bueno, danos a 2 de tus hijos para que sean esclavos, para que sean siervos. Aquella mujer en su desespero lo que pensó fue ir y correr y buscar al profeta Eliseo. Y dice la Biblia que llegó y le dijo a Eliseo: tu siervo era temeroso de Dios y ahora me van a quitar mis hijos por esta situación. Eliseo le preguntó: ¿qué tienes? Y ella, recordando lo que tenía en casa, solo recordaba que tenía una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: bueno, vaya y busque dentro de todos sus vecinos las vasijas vacías y empiece a llenarlas de ese aceite que tiene en su vasija. Cualquier otra mujer hubiera dicho: este hombre está chiflado, como decimos. Este hombre, ¿por qué? Porque nuestra lógica humana, hermano, no entiende los milagros que Dios puede hacer. Porque para nosotros 2 por 2 es 4, pero para Dios no existe lógica. Dios puede hacer y deshacer con lo que Él quiere, sin números o con muchos números. Dios puede hacer muchas cosas. Y la palabra dice que aquella mujer tomó aquella vasija de aceite y empezó a llenar las vasijas que sus hijos traían vacías de su vecino. Probablemente tenían muchas porque había mucha pobreza. Y empezó a llenar hasta que su hijo le dijo: ya no hay más, mamá. Esta es la última. Y con aquella montón de vasijas llenas de aceite, las vendió, vivió ella y sus hijos, y además pagó la deuda que tenía. Yo me imagino que seguro compartió también. Es un milagro glorioso y grandioso. En medio del desastre de esta mujer, Dios obró un milagro sobrenatural.
Así como también en nuestra vida. Tal vez nuestros padres a nosotros, como aquella viuda, nos dejaron cosas no tan agradables. Tal vez nuestros padres nos dejaron cadenas de maldición generacional. Tal vez traíamos cargando conductas aprendidas que no le agradaban a Dios. Tal vez traíamos en nuestra espalda cargas que traíamos de nuestros antepasados, que nos dejaron y nos tuvieron ahí hasta que uno decide en el corazón, como esta viuda, en medio del desastre, acudir al que todo lo puede, acudir al Señor, que es el que te puede libertar. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando llegamos a Él, ¿qué nos hizo Él? Nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es una decisión del corazón. Es la obediencia que tú tengas para decirle: Señor, mi vida es un desastre, pero aquí lo pongo, Señor. Aquí tengo todo lo que mis padres me dejaron. Aquí tengo toda esta mala crianza que tal vez he vivido durante tantos años y no he sabido cómo cambiarla, pero aquí está. Y que Dios sea el que opere un milagro en nuestras vidas. Yo no sé usted, hermano, pero en el desastre de mi vida, el milagro más sorprendente que yo he recibido fue que, estando en el pecado y en la inmundicia, el Señor llegara y me sacara y pusiera sus ojos en mí y me sacara de ahí. Y me dijera: ahora vas a ser mi hija, ahora vas a ser la hija a la cual yo di mi sangre en aquella cruz. Qué precioso milagro hizo Dios. ¿Y en su vida también lo hizo o no lo hizo? Dios hizo milagros en su vida porque te salvó, te redimió y te lavó con tu sangre. Pero gloria al Señor, porque la Biblia dice que Dios es un experto en hacer del desastre hacer algo lindo. Donde hay desorden, ordenar. La Biblia dice en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. No sabemos qué pasó, no sabemos qué lapso de tiempo ocurrió ahí, pero dice que estaba desordenada y vacía luego. ¿Y qué hizo Dios? Por medio de la palabra puso orden. Y es que por medio de la palabra Dios trae orden a lo que está desordenado. Cuando en nuestra vida hay algo desordenado, Dios toma y pone orden a través de su palabra. Aquello que está desordenado, aquello que está mal, porque así es Dios. Entonces, ahora entendiendo que Dios nos trajo como un milagro de aquel desastre donde vivíamos, y que nosotros somos un milagro de Dios, Dios no te va a tomar y te va a poner en un pedestal donde nada te pase, donde vivas en una burbuja donde nada te ocurra y no te va a enseñar nada, nada te va a pasar. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que cuando llegamos a Dios, Dios nos prepara para que nosotros entremos en un campo de batalla. Dios nos prepara para que tú empieces a pelear como nunca has peleado, porque la palabra de Dios dice que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, es una constante lucha aquí en la tierra, porque dice que en este mundo tendríamos aflicción. Entonces Dios te prepara. Pero el Dios que tenemos, dice Éxodo, que es un varón de guerra, dice. O sea, Dios nunca ha perdido una batalla. Dios no sabe lo que es derrota. Dios es un Dios victorioso. Él todo lo gana porque en Él está el poder. Entonces, como Él es así, Él quiere que usted, que sea su hija, y usted que es su hijo, aprenda que usted es más que vencedor. Aprenda que usted tiene que empezar a creerse quién es usted. Usted es hijo de Dios. Y cuando usted gana un triunfo, así como en estos días que mirábamos los padres que se graduaban sus niños, y los más felices eran los padres con aquella sonrisa. Tal vez el niño del kinder con su diploma, y ellos como si fuera el título más grande que existiera, porque es un triunfo, el primer triunfo de mi hijo. Así es Dios cada vez que usted empieza a crecer. Dios dice: mire, ya pasó de primaria a secundaria. Tuvo multiplicaciones, tuvo restas, tuvo divisiones, tuvo de todo, pero ya pasó al otro lado, ya empezó a caminar. Pero Dios quiere que tú aprendas de Él, que Él es un hombre de guerra. Por eso Pablo, mientras caminaba en esta tierra, yo me imagino que Pablo tenía dichos en su corazón que los motivaban. Y Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, tal vez con sus heridas por las pedradas que le habían dado, tal vez con las heridas de aquellos azotes que le daban, tal vez su cuerpo aún sangrando, pero él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que el hombre y la mujer de Dios tienen que entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice una parte, no dice solamente ese problema lo puedo, no, todo, hermano. Y Pablo decía: en Cristo soy más que vencedor.
O sea, no soy vencedor, tengo un rango más alto, soy más que vencedor. No importa lo que venga en Cristo, soy más que vencedor. Y también Pablo decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué Pablo decía todas esas cosas? Porque Pablo no vivía una vida, hermano, como muy bonita. Vivía una vida de persecución, vivía una vida de guerra. Pero Pablo sabía que él tenía que poner su mirada en Cristo y creer el Dios que lo había llamado. Creer que ese Dios que lo había llamado lo iba a sacar en victoria. Y siempre le iba a la victoria. Porque él no conoce derrota. Gloria al Señor. Pero es que sin guerra no hay victoria. Y hay mucha gente que no quiere que se levante la guerra por ningún lado. Pero sí quieren tener victoria. No podemos tener victoria sin guerra. Por esa razón, es que la palabra de Dios nos enseña que nosotros en este mundo tendremos muchas cosas con las cuales tendremos que enfrentarnos. Y una de las primeras cosas que usted se enfrenta cuando llega a Cristo es su pleito con usted mismo. Porque parece que hablamos como si fuéramos chiflados, ¿verdad? De decir, es que una parte de mí me dice que sí, otra parte me dice que no. Pero en realidad sí existe eso. Porque la Biblia dice que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, usted tiene que pelear con usted mismo, es su enemigo número uno. Usted tiene que decirle a esta carne, porque somos de carne y somos espíritu también, pero tenemos carne. Decirle a esta carne, usted se sujeta, porque usted va a empezar a morir, porque yo voy a empezar a vivir conforme el espíritu y no conforme la carne. Porque los deseos de la carne, dice la Biblia, que es lo que nos separa de Dios, es el enemigo de Dios. Entonces, cuando usted le da rienda suelta a su carne, usted eso le lleva al pecado. Y la Biblia dice que los deseos de la carne llevan a la muerte, a una muerte espiritual. Mas si usted vive en el espíritu, usted vive en paz. Usted vive diferente. Entonces, ¿cómo sabe usted que usted vive en el espíritu? Cuando usted se levanta los domingos y usted dice, qué lindo, hoy voy a ir a la iglesia, hoy me voy a ir a gozar, hoy voy a ir a alabar al Señor. Pero esta carne le va a decir, ay no, qué pereza. El único día que tengo para dormir y tengo que levantarme temprano. Cuando vive en el espíritu, cuando usted se dice, mañana hay ayuno, gloria a Dios, mañana me meto en ayuno. La carne no va a venir a buscar ayuno. A la carne no le gusta que usted ayune. A la carne no le gusta, hermano y hermana, que usted alimente su espíritu. Por eso usted tiene que vivir conforme al espíritu y no conforme la carne. Pero eso está en usted. ¿Cuánto ha vencido la carne? Dice la Biblia, hacer morir las obras de la carne. ¿Cuánto ha hecho usted morir las obras de la carne en su vida? Ese es su enemigo. Pero también la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Contra qué dice? Es contra principados, potestades de huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Ese es su enemigo también. Entonces, ¿por qué muchas veces queremos agarrar al vecino de las mechas? ¿Por qué muchas veces queremos agarrarnos a puñetazos, hermano, con el vecino? Gloria a Dios porque nosotros tenemos unos vecinos maravillosos. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de un vecino que te hace la vida imposible y te roba la paz? ¿Qué hay detrás de una Jezabel que se ha levantado a hacerte ojitos para que pierdas tu matrimonio? ¿Qué hay detrás de eso? Hay espíritus que están influyendo en personas para hacerte caer, para hacerte daño, para alejarte de los caminos de Dios. Entonces tu lucha no es carnal, es espiritual. Y tú tienes el poder de Dios para saber cómo pelear espiritualmente. Vuélvete un guerrero espiritual, hermano. En una ocasión, atrás de nuestra casa hicieron un bar clandestino. Y era aquel escándalo, en la noche no dormíamos y pleitos. Y me voy yo con mi mamá detrás de la casa y levantamos las manos y le decimos, Señor, en el nombre de Jesús, haz que este bar desaparezca de ahí. No pasó una semana cuando empezó a caer en quiebra y Dios lo quitó. Y el Señor lo quitó. Porque usted tiene que entender que su lucha es espiritual, hermano. Pelea con lo espiritual. Ora, clámale a Dios. Pelea por tu bendición. O háblale a ese vecino. Ora por ese vecino y dile a Dios, Señor, haz algo con este vecino. Porque me está robando la paz. Porque está haciendo cosas que no tiene que hacer. A ver si Dios no te va a responder. También la Biblia dice que tenemos que ser guerreros porque dice que nuestro adversario el diablo, o sea nuestro oponente el diablo, anda como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. ¿Por qué él busca a quién devorar?
porque Él busca las migajas y las sobras. Cuando una persona, hermano y hermana, está en Dios, porque está protegida por Dios, porque la Biblia dice que Dios es el león de la tribu de Judá. O sea, lo pinta como el rey, porque Él es el rey, el león de la tribu de Judá. Pero el diablo lo pinta como aquel león que anda rugiendo buscando quien devorar. ¿Y qué es lo que devora ese león? Aquel que se descuida, aquel que se descuida los caminos de Dios. Aquel que dice, eso no es tan malo, eso no es pecado, yo puedo ir y hacer esto, yo puedo ir a hacer aquello, nadie se va a dar cuenta. Descuídese para que usted sea devorado. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos ser devorados, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entonces no nos descuidemos, hermano. Agarrémonos de la mano de Dios. Agarrémonos hoy más que nunca de la mano de Dios para que el Señor nos guarde. Porque el enemigo no anda durmiendo, el enemigo anda atacando y buscando cualquier manera de atacar. Pero la palabra nos enseña que entonces Dios, como todo, lo ordena y hace milagros en el desorden. Y hace del que no es guerrero un guerrero. La Biblia dice que el Señor empezó a encaminar al pueblo de Israel para que fueran soldados valientes de Él, para que confiaran en Él y para que Dios hiciera. Entonces vemos a un hombre como Abraham, que este hombre no tenía experiencia, no era un guerrero. Pero de pronto toman a su sobrino Lot y se lo llevan. Y este hombre dijo, ay no, me voy a quedar y yo voy a ganar porque voy con Dios. Y este hombre tenía 85 años, pero tenía el vigor de un hijo de Dios. Es que no importa la edad que usted tenga, hermano, usted puede conquistar muchas cosas aún. Usted puede lograr mucho en el Señor aún, como este hombre Caleb. Y dice la Biblia que siguieron pasando el tiempo y el pueblo de generación que no sabía cómo pelear. De pronto se levantó una generación aquí donde leíamos que era necesario que hubieran enemigos para que no perdieran la costumbre. Entonces dice la Biblia que Dios les dejó enemigos. Y les dejó enemigos, parece algo extraño, ¿verdad? Pero era para que no perdieran la costumbre, para que supiesen cómo pelear. ¿Por qué? Porque si no ellos se empezaban a volver flojos y cobardes. Y no tenían ni idea. No es el diablo. Porque Dios cuando quiere usar hasta el diablo usa. Y el diablo tiene que obedecer y someterse a la voluntad de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios los dejó ahí. Porque si no, no iban a conquistar. Y para que tú, cuando estaba muy pequeña y tenía alma en una casa de piso de tierra, ahí me sanó el Señor cuando me estaba muriendo. Tengo un Dios que hizo que mi vida aprendiera a perdonar. Aun cuando los que tal vez hicieron daño no lo merecían, pero yo tuve la capacidad de perdonar. Eso es experiencia. De vida de pequeña y solo pasan llorando por sus vidas. Agarra tu pasado y di, esto va a ser mi experiencia. Y empieza a verlo diferente. Empieza a ver la gloria de Dios en tu experiencia para que Dios te use. Y para que Dios haga algo en medio de la vida que viviste, por más fea que seas. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca va a poder volver a su pasado y arreglar nada. Ya lo que pasó, pasó. Usted no va a poder decir, voy a devolverme a cuando tenía 5 años. Hoy en día, orar, ahora sí te voy a buscar. Es donde más buscamos los alimentos tan siquiera. Ni nos acordamos de Dios porque todo está bien. Entonces Dios permite que a la iglesia muchas veces se le levanten cosas para que la iglesia empiece a pelear. Porque es el tiempo donde Dios ve que está más unida la iglesia a Él. Cuando la iglesia sufre persecución, como el pueblo de Israel. Cuando se levantaban los enemigos, ¿qué hacían? Corrían y clamaban a Dios. A veces la iglesia le hace falta que Dios la sacuda un poquito para que empiece a buscar más de Dios. Para que empiece a buscar de verdad a Dios, como dice la Biblia que tenemos que buscarle. Pero lamentablemente, en ese tiempo de guerra es donde muchas personas se desaniman. Es que es tan fácil, hermano, agarrar la espada y tirarla. Y decir, he luchado tantos años contra esto que mejor tiro esto y me uno a esto que ya no puedo más. Y se rinden y se desaniman. Y llega el desánimo. Llega el desánimo al corazón del hombre. Y cuando eso ocurre, dejamos de pelear. Por eso revisa y analiza tu corazón si ha llegado desánimo. Y empieza a decirle, Señor, si estoy desanimado hoy, voy a salir diferente de este lugar. Hoy tiene que pasar algo diferente en mi vida. Yo no puedo seguir desanimado, Señor. Yo tengo que levantar mi espada y seguir peleando como tú quieres que yo lo haga. Cuando muchas veces, hermano y hermana, llegan cosas a tu vida y a mi vida que no sabemos qué hacer.
Llegan cosas que nunca hemos vivido, porque tal vez tenemos experiencia en algunas, pero a veces llegan cosas nuevas que usted dice, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted dice, Señor, ¿qué hago? Señor, yo nunca me he enfrentado a algo así, ¿qué hago? Es ahí donde usted tiene que correr a Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? Y Dios te va a decir. En una ocasión aquí yo le decía, Señor, no sé qué hacer, ¿qué hago, Señor? Y Dios me dijo, no hagas nada, déjamelos a mí. Entonces ahí yo te voy a decir qué hacer, pero métete en fe en la batalla. ¿Por qué no alcanzamos cosas, hermano? Porque no nos estamos metiendo con fe en la batalla. Estamos dudando del poder de Dios. Estamos dudando de lo que Dios puede hacer cuando nuestro Dios no tiene límites para hacer lo que Él quiera. La palabra de Dios dice en Hebreos 11, en todo ese capítulo, habla de los hombres de la fe. Y los hombres que menciona ahí las mujeres no eran guerreros. No podemos decir que Rahab la ramera era una guerrera, no era una guerrera. Pero ahí era una guerrera según Dios. ¿Por qué razón? Porque tenían algo muy importante, tenían fe. Y la Biblia dice ahí en Hebreos que por la fe, dice la palabra de Dios, aquí apunté algunas cosas. Dice que por la fe conquistaron reinos. ¿Usted quiere conquistar reinos? ¿Hay áreas de su vida que usted no ha conquistado aún? ¿Hay cosas que aún le cuestan? Empiece a conquistarlas. ¿Cómo las va a conquistar usted? Con palabras bonitas. Como su novio cuando llegaba con palabras bonitas. Conquiste esos reinos, conquiste esa área. ¿Sabe cómo? Con la palabra linda del Señor. Métale palabra a esas áreas de su vida. Métale palabra de Dios a esas áreas que usted no ha conquistado aún. Y empiece a meterle para que vea que usted conquista esas áreas. Y que al final usted dice, Señor, ya no soy el mismo. Si antes era un pleitero y por todo peleaba, por todo me enojaba, de pronto Dios va a levantar algo para probarte y usted va a decir, gloria a Dios, se levantó aquel, pero voy a orar por él. Y usted mismo se va a asustar de usted y usted va a decir, pero yo no era esto antes. Es que usted ya conquistó esa área de su vida. Conquístelo por la palabra de Dios. Por la fe dice ahí que alcanzaron lo prometido. ¿Y qué es alcanzar lo prometido? Es correr hasta alcanzarlo. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué hay en su palabra? Hay miles de promesas. Agárrese, hermano, de esta promesa de la palabra. Persígala hasta que usted la encuentre. Y cuando usted encuentre la promesa de Dios en su palabra, no la suelte. Dígale, Señor, yo me agarro de esta palabra. Yo me agarro hasta que tú me cumplas esto que me has prometido a través de tu palabra. Y no la sueltes. Por la fe dice ahí en Hebreos que estos hombres y mujeres cerraron la boca de leones. ¿Usted quiere cerrar boca de leones? Cuidado y que Dios no se la cierre a usted, hermano. ¿Sabe cómo se cierra la boca de leones? Cuando usted deja de oler tanto a carne y empieza a oler a espíritu. Cuidado con decirle a Dios que cierre boca de leones si usted está viviendo en la carne. Si usted es una persona que acostumbra a abrir mucho su boca para hablar de todo el mundo, cuidado con decirle a Dios que cierre la boca de león. Porque puede que seamos los leones más bien. Pero cuando usted es un hijo o una hija de Dios y el diablo anda ahí abriendo bocas de leones, el Señor solamente le dice, enmudece y calla. Y aquellas bocas que se levantaron a hablar en tu contra, Dios las cierra. Porque la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y Dios condenará toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esa es la herencia de los hijos de Jehová, dice la palabra. Pero tenemos que aferrarnos a esa palabra que Dios nos dio. ¿Qué más dice la palabra que hicieron? Dice que apagaron la furia de las llamas. Cuando venía aquellas llamas a arrasar y a quemar todo, ellos apagaron eso con la fe. Y por la fe dice que escaparon de filo de espada. El diablo afiló su espada y dijo, hoy le corto la cabeza a este hermanito. Hoy hasta aquí llega porque ya lo tengo listo. Pero cuando pasa eso, dice que escaparon. ¿A dónde escapa usted, hermano? Cuando se siente que no puede más, ¿a dónde escapa usted? Cuando el diablo dice, ya lo tengo vencido, ya está a punto de caer. ¿A quién corre usted? La palabra dice que Él nos esconderá en el día malo, en lo reservado de su morada. Él nos ocultará.
En el día malo, cuando tú corras a Dios, que tú sientas que no puedes, corre a Dios y Él te va a ocultar. Él te va a esconder y el diablo te buscará, pero no te encontrará. Porque en lo reservado de su morada, ahí vas a estar. Ahí con el Señor. Dice la palabra de Dios que estos hombres sacaron fuerza de flaqueza. Cuando ellos decían, ya no puedo más, y sentían que se estaban agotando y no podían, algo empezaba a subir en su vida y eran las fuerzas que Dios da. Por la fe, hermano, aunque usted sienta que no puede, dígale: Señor, hoy me lleno de fuerza y fortaleza. Sí puedo, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. Si lo logro, si llego, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra que se hicieron fuertes en batalla. Por eso es que yo les digo que Dios no entrena, que Dios no empieza a entrenar y entrenar. No, Dios te pone al frente de batalla ahí, porque se hicieron fuertes en batalla. Ahí fue donde Dios de una vez te pone para que tú seas ese guerrero que Él quiere. Pero hay mucha gente lamentablemente con miedo. Hay gente que no quiere estar al frente de la batalla. Hay gente que tiene miedo porque tiene años de luchar contra cosas. Hay gente aquí que ha luchado con cosas durante muchos años y le ha rogado a Dios que por favor le quite eso. Y le ha suplicado a Dios: Señor, por favor, quítame esto. Señor, ayúdame con tal cosa. Y le ruegan a Dios. Pero te voy a decir algo: Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer porque te toca a ti hacerlo. Y te voy a dar un ejemplo en la Biblia. La palabra de Dios dice que cuando David llegó ante aquel gigante, no dice la Biblia que David tuviera 40 días de ayuno, ¿verdad? No. Tampoco dice que pasaba 24 horas orando, ¿verdad que no? Tampoco dice que cuando llegó ante el gigante le dijo: oh Dios mío, ¿qué hago? Quítame este gigante, mátalo, córtale la cabeza, ¿verdad que no? ¿Qué hizo David? David le habló al gigante. David le habló al gigante. Escuche, pueblo de Dios, usted que ha luchado contra tantas cosas y que no ha podido vencerlas, hoy es el día que usted le hable a eso que se ha levantado en tu contra, a eso que te ha hecho la guerra durante tanto tiempo. Hoy es el día que usted le diga: depresión, hasta aquí llegaste. Ataques de pánico, tengo tanto tiempo de que me has estado molestando y molestando, pero hoy te llegó el día. Hoy te corto la cabeza, hoy te destruyo en el nombre de Jesús. Gigante, hasta aquí llegaste. Ya no vas a estar molestando más. Ya no vas a estar provocando más a un hijo de Dios. Hasta aquí llegaste. Empieza a hablarle al problema. Empieza a hablarle al problema, porque la Biblia dice que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel monte: trasládate allá, y se trasladará. ¿A quién le dice? Al monte. No le ruega a Dios: Señor, por favor, pasa al monte. No, le dice al monte: trasládate, y se tiene que trasladar. Háblale a tu situación, háblale a tu problema y empieza a ver la gloria de Dios. Empieza, porque te toca a ti. Dios no va a llegar a quitártelo. Te toca a ti reprenderlo, te toca a ti. La palabra de Dios dice que Moisés le clamaba a Dios y le decía: Señor, ahora sí, ¿qué hacemos? Estamos encerrados aquí. ¿Qué hacemos, Dios? No hay salida. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Usted puede clamar por muchas cosas, pero hay cosas que usted debe dejar de clamar y empezar a hablarle a la situación. Empezar a hablarle con autoridad de Dios, con autoridad que Dios te dio como hijo. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que entonces estas personas a las cuales Dios dejó enemigos para que pelearan, en vez de pelear, en vez de entrenarse, empezaron a mandarse WhatsApp, mensajes de amor unos a otros. Empezaron las hijas, se las entregaban a los enemigos, y los enemigos le entregaban las hijas a ellos, y se mezclaron, hicieron alianza. Y no solo eso, también adoraron a sus dioses. O sea, hicieron lo contrario a lo que Dios quería. Dios quería que empezaran a pelear, que se entrenaran, pero esta gente hizo lo contrario y se unió a su enemigo. Hermano, el problema de muchas personas es que se ha unido a su enemigo. Hay gente que lucha contra los deseos de la carne, y hay gente que lucha contra cosas muy difíciles, que en vez de pelear contra eso, ¿saben qué han hecho? Se han unido a esas cosas. Y lamentablemente, cuando eso ocurre, es como si tomaran su alma
y ellos mismos la llevaran a la condenación eterna. Toman su alma y la llevan a la condenación, porque se unen al enemigo. En vez de pelear contra eso, se unen, y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no quiere, y eso hizo el pueblo de Israel. Por eso pasó el tiempo, y nació un niño, y este niño empezó a crecer, y este niño nunca miró nada de Dios. Él solamente escuchaba al bisabuelo y al abuelo decir: viera lo que Dios hacía cuando vivíamos en Egipto, viera lo que Dios hacía cuando conquistábamos las tierras y las maravillas de Dios y todo. Pero él solo oía, nunca había visto a Dios. Y este era Gedeón. Hasta que en Jueces 6 dice la Biblia que Dios le hace un llamado y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón se quedó como diciendo: vamos a ver a quién están hablando. A mí no es, porque yo no soy valiente. A mí no es, porque yo soy de la casa de mis padres, la más pobre. Yo soy aquí, yo no mato ni una mosca. ¿Por qué estará diciendo eso este ángel? Y se quedó pensando: ¿a quién le estarían hablando? Y Dios le decía: usted va a destruir a los enemigos como un solo hombre. ¿Y sabe por qué Dios le decía todas esas cosas a Gedeón, hermano? Porque Dios es omnipresente. Porque aunque usted hoy no se crea nada y usted dice: Señor, no soy capaz de lograr nada, no soy capaz ni de vencer este pequeño enemigo que se ha levantado, hoy Dios te dice: varón esforzado y valiente. Hoy Dios te dice: mujer esforzada y valiente. ¿Sabe por qué? Como Dios es omnipresente, Dios estaba en el futuro de Gedeón y sabía que Gedeón se iba a convertir en un gran guerrero y que iba a vencer a sus enemigos. Así Dios estuvo en su futuro. Si usted hoy le cree a Dios, Dios te está llamando varón esforzado y valiente, porque vas a vencer, porque lo vas a lograr, porque vas a dejar de ver la gran cima que hay y vas a empezar a ver la victoria que Dios tiene para ti. Ya Dios estuvo en tu futuro. Gloria al Señor. Entonces este hombre le dijo esto que muchas veces la gente le dice a Dios. Este hombre le dijo: está bien, Jehová no está con nosotros, Jehová nos abandonó. Entonces, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Dijo. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me sobrevino esto? Si tú dijiste que ibas a estar conmigo, ¿por qué estoy con este dolor en mi alma? ¿Por qué estoy pasando esta situación, Señor, que siento que me sobrepasa, Señor? Si tú estás conmigo, ¿por qué? Recordemos que hay cosas que son consecuencia del pecado. Recordemos que hay cosas que son naturales, como le decía mi esposo ahorita. Pero también hay cosas que Dios las permite con un propósito. Pero lo que usted tiene que dejar de ver, hermano, es la dificultad que usted está pasando. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, tengamos sumo gozo, dice la palabra. Usted, cuando le venga una prueba, esto parece irónico, pero cuando usted le venga una prueba, gócese, alegre, brinque de felicidad y diga: gloria a Dios por esta prueba. Porque después de esta prueba, yo sé lo que va a venir. Yo sé lo que papá tiene para mí después de esta lucha, después de esta situación. Yo veré la gloria de Dios. Al otro lado está mi victoria, mi bendición. Deja de ver tanto lo que está pasando. Deja de ver tanto la situación que estás viviendo. Pon los ojos en Cristo. Si Dios lo está permitiendo es por alguna razón. Él sabrá qué hacer contigo. Él no te va a dejar. Dios siempre estuvo con Israel. Pero por un momento permitió todo esto, porque Dios necesitaba que una persona se levantara a creerle. Gedeón nunca había visto la gloria de Dios, pero ¿cómo la vio? Cuando él le creyó a Dios. ¿Cómo pudo saber que era un guerrero valiente? Cuando él entendió que Dios lo estaba llamando a él. Hermano, hermana, Dios no está llamando al que está a su lado. Dios te está llamando a ti. Te está llamando a ti a creerle en este tiempo, a que te levantes como Gedeón, a que empieces a ver la victoria que Dios tiene para tu vida, para tu casa y tu familia. Entonces dice la palabra que Gedeón se levantó con 32,000 soldados. Pero Dios dijo: ay, no, son demasiados soldados, bájale un poco, Gedeón. Y se le bajó a 10,000. Y Dios dijo: no, todavía son muchos, con esos no, menos. Y se le bajó a 300. Cuando tenía 300 soldados, Dios dijo: ahora sí. Y Dios le dio la victoria a Gedeón. Hermano y hermana, Dios no necesita multitudes para hacer un milagro. Dios no necesita multitudes
para ganar una batalla. Dios necesita uno que le crea. Uno que diga, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo en medio de mi enfermedad. Uno que diga, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo en medio de mi circunstancia. Uno solamente. A veces decimos, es que si viniera fulano del otro país, es que si hubiera una gran multitud. No, estás tú. ¿Qué tiene usted? Usted tiene el Espíritu más. Tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Y este hombre lo entendió y tuvo la victoria. Entonces estamos en un tiempo donde la iglesia de Dios debe despertar. La iglesia de Dios debe tomar su lugar de guerrera en este tiempo. Porque la iglesia de Dios no se ha creído lo que Dios le ha dicho. La palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. La palabra de Dios dice en Efesios 1:22 que Él dejó toda autoridad espiritual. Autoridad, dice la palabra, que también tenemos el poder en nuestros labios de la vida y la muerte. Entonces, ¿qué está proclamando usted en su boca? Entonces, ¿qué está declarando usted? Hoy en día es muy común que los hijos de Dios le digan a uno, ay, ahí voy más o menos. Me está yendo tan mal, todo me sale mal. Es común escuchar, ya aquí estoy mal. Un hijo de Dios. Pastor, apenas fue que pude llegar a diciembre. Me costó llegar a diciembre. Vine arrastrada a diciembre a la iglesia. Me costó. Fueron tantas cosas que se levantaron, tantas luchas, tantas pruebas. Eso no se escucha como un hijo de Dios. ¿Qué estás declarando con tu boca? Hay gente que está declarando, el otro año van a venir cosas peores. El otro año, se va a levantar un montón de cosas. Hermano, perdón, a mí no me interesa que se levante el otro año. Yo todos los años, antes que empiece el año, le digo, Señor, este año va a ser mucho mejor al año que pasó. Este año tú nos vas a bendecir tremendamente. Este año que viene, Señor, vamos a ver tu gloria como nunca la hemos visto. Este año que viene, Señor, tú vas a abrir puertas que están cerradas. Y tú vas a hacer cosas gloriosas y grandiosas. Proclame la bendición. Atraiga la bendición a su casa. Atraiga la bendición a la iglesia. Deje de estar proclamando cosas que no le agradan a Dios. Deje de estar llamando lo malo. No importa lo que pase en la tierra. No importa lo que venga, usted es un hijo y una hija de Dios. A usted le va a ir bien. La Biblia dice decirle al justo que le irá bien. A usted le va a ir bien. Deje de proclamar derrota. Deje de proclamar que le van a venir un montón de cosas porque le vendrán a usted si lo está proclamando. A mí no. Yo no proclamo esas cosas. Yo digo el otro año el Señor nos va a bendecir, el Señor hará, el Señor se glorificará. No importa lo que pase afuera, Dios se glorificará siempre. Proclame la bendición para su casa, porque el día que Cristo venga por su novia, cuando la novia suba, no va a encontrar el Cordero de Dios en las nubes a una novia que empieza a subir con una cara, hermano, una cara depresiva. Ay, Jesús, ¿cómo me costó, Jesús? ¿Verdad que no? Ella va resplandeciente, ella va alegre, ella va diciendo, la victoria es mía, la victoria es mía y voy por mi amado. Mientras va subiendo, va glorificando a Dios y diciendo, gracias, Señor. Gracias porque lo logré en ti, Señor. Y va a llegar con una cara radiante y feliz. Eso es lo que espera Dios de su novia, porque Dios la enseñó a pelear aquí en la tierra, a saber defenderse contra las acechanzas del diablo, a saber cómo defenderse ante cualquier cosa que se levantara, a saber hablar diferente, a saber hacer un cambio en la comunidad, en su pueblo, en el país, a brillar como nadie brilla en esta tierra, sino la iglesia de Dios. Por esa novia viene el Cordero de Dios, no por una derrotada. Pero tal vez, hermano y hermana, estás viviendo cosas de las cuales tú no entiendas. Y tal vez lo que está haciendo Dios es probando tu corazón. Porque hay gente que dice, yo quiero servir. Pero Dios dice, no puedes servir si no eres libre. No puedes servir así. Necesito que pases esto para que seas libre. Necesito que veas con lo que estás luchando para que seas libre. Hay gente que dice, Señor, yo quiero que tú me levantes, que tú me uses, Señor. Pero el diablo las agarra cuando le da la gana y las pone en el suelo y las aplasta. Son gente de doble ánimo, que un domingo llegan y usted los ve brincando, los ve feliz, los ve
con una alegría y un gozo que casi que vuelan de la espiritualidad. Pero llega el otro domingo y llegan, hermanos, como si estuvieran tomando limón ácido, en una amargura. Y de ferias peliculeros, le encanta que la gente llegue y le pregunte, hermanita, ¿qué le pasa? Ni te cuento, tú no me entenderías. Es que lo que estoy pasando. Eso a Dios no le agrada. ¿Y sabe por qué la gente es así? Porque como predicaba mi esposo un día, en aquella casa hay un clavo del diablo. El diablo entra cuando quiera. Cuando a la persona dice, me voy a levantar y voy a servir, voy a hacer y voy a... En Dios, el diablo dice, según usted, se mete el diablo en aquella puerta que tiene abierta, en aquella endijita que tiene abierta. Se mete y hace lo que quiera. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano se lo ha permitido. Se lo ha permitido. Cuando quiera, el diablo llega y pone tristeza y pone dolor. Pero usted y yo tenemos que entender que no podemos seguir permitiendo eso, hermano y hermana. Si usted lo ha permitido en su vida, diga hasta hoy, ya no más. Ya no más, no voy a ser una persona de doble ánimo. Voy a ser una persona feliz, una persona alegre, una persona de Cristo. Que me pasen cosas, sí me pasan cosas, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Y en Dios se regocija mi alma, porque mi alma tiene contentamiento en Él. En Dios, aunque usted pase lo que pase, pero no le abra una puerta al diablo para que el enemigo haga lo que quiera. Muchas personas quieren ser guerreros. Y yo te preguntaría, ¿cuándo empiezas? Empieza ganando tu lucha mental. Gánale a tu mente aquello que te dice no puedo, aquello que te dice es imposible, aquello que te dice ni lo intentes porque no lo vas a lograr. Gánale a tu lucha mental primero. Sé una victoriosa con tu mente. Trabaja en tu mente, como decía ahorita, empieza a meterle palabra de Dios. Empieza a meterle cosas positivas. Hasta que tú te lo creas, empiezas a decir, no, yo en Dios sí puedo, en Dios sí puedo. Y de pronto te lo vas a creer. Y cuando te lo creas vas a vivir una vida en fe. Vas a vivir una vida diferente, porque eso es lo que quiere Dios. Como te dije, hay cosas que no entendemos, como esta viuda. Esta viuda no sabía por qué aquel desastre en su vida. Tal vez hoy usted diga, yo no entiendo por qué está pasando esto en mi vida, este desastre. Déjame decirte que hoy, en tu desastre, Dios quiere obrar un milagro en tu desastre. En tu caos emocional, Dios quiere obrar un milagro en esta mañana. Dios quiere hacer algo en tu vida, pero usted tiene que decirle, Señor, como esta mujer obedeció, yo obedezco. Como aquellos hombres tenían fe, yo voy a tener fe. Yo te voy a creer como Gedeón te creyó, Señor, aunque no me sienta ni capaz ni nada. Pero yo voy a dar un paso de fe y te voy a creer en que en medio